cómo estas leyes vienen a complementar parte de los delitos que hemos visto durante el transcurso del curso. Son leyes complementarias, leyes especiales. Nuestras unidades a ver el día de hoy son, vamos a ver, me confirman como siempre, por favor, si corre la presentación. Sí, licenciada. Ok. Sí, licenciada. Entonces estaremos viendo, como lo dicen aquí, bien nuestra carátula, las unidades 3 y 4, los tipos penales en materia fiscal y contrabando, así como medio ambiente. Nuestra agenda es el delito tributario, ¿verdad? La ley de contrabando y la defraudación aduanera y delitos contra el medio ambiente. Estos delitos, bueno, para poder entender, es importante hacerles ver, ¿verdad?, que poseen una gran importancia de índole jurídica, económica, social, porque estos definitivamente afectan directamente bienes jurídicos fundamentales del Estado, ¿verdad? Afectan a esa economía nacional, ¿verdad? Ese término hacienda pública, el sistema tributario como tal, es parte de ese efecto, digamos, directo que tiene en los bienes que el Estado protege, ¿verdad? En el caso de los delitos tributarios y aduaneros, se protege principalmente, pues como bien lo dice ahí, la economía y la hacienda pública, ¿verdad? Ese control fiscal que el Estado ejerce sobre todos sus bienes al momento de generarse ese delito de defraudación fiscal y tributaria, así como aduanera, está definitivamente afectando ese bien jurídico fundamental del Estado, ¿verdad? Mientras que en los delitos ambientales, ¿verdad? Se protege pues directamente, como bien lo dice el mismo título, el medio ambiente, todos los recursos naturales, la biodiversidad, la fauna, la flora, que al final son bienes jurídicos tutelados para beneficio de la sociedad, ¿verdad? Y del Estado como tal. En muchos de estos delitos, como lo hemos visto en el transcurso del estudio del Código Penal, pues se encuentran tipificados ahí, pero para eso también es necesario el estudio de algunas leyes especiales para que se pueda entender de manera un poco más a detalle cómo estos delitos están regulados, ¿verdad? Y cómo estas leyes tienen esa descripción de la complejidad técnica que pueda encontrar en algunos de los casos que van conforme a la materia que tiene que ver, ¿verdad? Algunas de las leyes especiales que estaremos viendo y que son parte de, ¿verdad? No solo es la ley que tiene que ver contra la defraudación y el contrabando aduanero, sino que también en materia ambiental vamos a encontrar algunas otras leyes que se suman, ¿verdad? Entre ellas, la de delitos ambientales, la de protección del medio ambiente, ¿verdad? Y la ley de áreas protegidas, ¿verdad? Eso es parte de lo que también es importante entender, ¿verdad? Estos delitos son perseguidos por instancias que están encargadas de regular todo eso, ¿verdad? En el caso de toda la administración tributaria, pues tenemos al ente correspondiente, que es la SAT, el Ministerio Público, que es el encargado de la investigación, y los juzgadores en este caso, ¿verdad? Aquí vamos a ver algunos conceptos, una diferencia entre qué es evasión, elusión y defraudación, ¿verdad? Es importante que podamos entender que la evasión es el incumplimiento del pago de los impuestos, mientras que la elusión es el uso de mecanismos legales para disminuir los impuestos, ¿verdad? La defraudación tributaria en este caso es un engaño doloso contra el Estado para evitar que se den el pago de los impuestos correspondientes. Como lo vimos en la diapositiva anterior, el bien jurídico tutelado en este caso es
a la hacienda pública, la economía nacional, el control fiscal del Estado y la legalidad del comercio. Yo aquí le agregaría también la confianza, ¿verdad? La confianza de la sociedad en, en el Estado, en velar por los intereses del Estado, ¿verdad? La ley, ahora vamos a entrar a ver un poquito más la ley contra la defraudación y el contrabando aduanero, ¿verdad? Aquí es importante entender, ¿verdad?, qué es el delito tributario. Es importante ver qué es lo que dentro de esta ley se regula, ¿verdad? Y nos dice que es toda conducta o toda acción fraudulenta que busca evitar el pago, ¿verdad? Es esa evasión, son palabras que nosotros miramos muy marcadamente dentro de la diapositiva, ¿verdad? Es la evasión, la alteración, ¿verdad? Que pueda haber para evadir, ¿verdad? O para evitar el pago de impuestos o bien para engañar a la administración tributaria del Estado, ¿verdad? Estos delitos, como lo mencioné al inicio, afectan directamente los ingresos públicos, ¿verdad? Esto viene definitivamente a repercutir, ¿verdad? En el presupuesto que pueda tener la nación, ¿verdad? Porque a través de la recaudación de los impuestos, el Estado maneja su presupuesto, ¿verdad? Entonces, perjudica directamente los servicios que el Estado pueda brindar, ¿verdad? Entre esos vamos a hablar de los elementales que podría ser la salud, la educación, la seguridad y la misma infraestructura del país, ¿verdad? Como lo mencioné, la SAT es el ente encargado aquí, ¿verdad? Es el que ve todo este tipo de delitos, es el ente de regulador, ¿verdad? Y hemos visto durante el transcurso de la cátedra, ¿verdad? Que pues el Código Penal regula mucho de estos delitos también, ¿verdad? Algunos casos que podemos ver dentro de todo este tema de defraudación tributaria, hemos visto los delitos de falsedad material, delitos de falsedad ideológica, uso de documentos falsificados, hemos visto también parte de lo que se ha hablado de lavado de dinero y casos de cohecho y corrupción, ¿verdad? Esos fueron parte de los últimos delitos que estuvimos, ¿verdad? También hemos visto el tema de estructuras que se han encargado de defraudación, que utilizan a través de redes criminales muchos de estos métodos para poder defraudar, ¿verdad? Esta ley de defraudación y contrabando aduanero es nuestro artículo 58-90, ¿verdad? Esta es la ley que principalmente nos va a regular todos estos delitos aduaneros en Guatemala, ¿verdad? Y encontramos dentro de esta ley, en su artículo 7, tema de las sanciones, ¿verdad? Y aquí nos habla que todos los delitos que se constituyan como defraudación o contrabando en el ramo aduanero tienen ciertas sanciones. Viene aquí específicamente, nos viene a decir que los que son los autores de este tipo de delitos tienen de 7 a 10 años de prisión, cuando son cómplices de 2 a 4 años, cuando son los que están encubriendo, prisión de 1 a 2 años. Pero es importante, y lo que hemos visto también en el transcurso de la clase, que cuando son funcionarios públicos en donde su deber hacia el Estado y hacia la sociedad tienen una pena, la cual se les aplica al equivalente a lo que fuera autores, ¿verdad? Estamos hablando que sería de 7 a 10 años, ¿verdad? Como cualquier funcionario, servicio o servidor público tiene una pena mayor, ¿verdad? En todos los casos, además de la sanción de prisión que podría haber, vamos a encontrar también multas que van a equivaler al valor de las mercancías o de los bienes que hayan estado involucrados en el caso de defraudación o bien en el caso de contrabando en este caso, ¿verdad?
Aquí encontramos la SAT como parte de, yo sé que algunos de ustedes tal vez no visitan mucho la página de la SAT, pero la SAT mantiene una página bastante interactiva en la cual está regulando toda la información, todo tipo de denuncias para poder respaldar todos los movimientos aduanales que tiene el país como tal, ¿verdad? Aquí pongo un ejemplo muy visual de cómo estamos organizados como país en cuanto a todo el sistema aduanero y cómo esto, pues, dependiendo del tipo de mercancías y procedencia de país, la SAT tiene un control y maneja una plataforma en la cual todo empresario o persona individual que importe o exporte puede manejarlo a través de este sistema, ¿verdad? Ahí es donde se regulan todo el tema de aranceles como tal y más adelante podemos pues entender que todos estos aranceles o porcentajes de aranceles están determinados para la importación de cualquier tipo de mercancía, ¿verdad? Y cualquier comerciante o persona individual tiene la responsabilidad de las declaraciones correspondientes, ya sea vía aérea o vía marítima, de declarar el porcentaje que corresponde a eh, cada mercancía que pueda estar importando. Cuando esto no se da, empieza ahí algunas de los delitos que mencionaba anteriormente, en donde está existiendo cierta falsedad, ¿verdad? Evadiendo, digamos, esa responsabilidad de registrar cómo corresponde al tipo de mercancía el porcentaje de impuestos que le corresponde como tal, ¿verdad? Eh, Aquí tenemos nuestro delito de contrabando aduanero, el cual, pues, como lo mencionaba, también es el ingreso, es extraer, es transportar, almacenar o comercializar mercancías que eviten el control de todas estas registros que pueda tener nuestro ente encargado, que en este caso es la SAT, va a través de todo el sistema de aduanas que hay en el país y por ende que no genere el pago de impuestos correspondientes, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Aquí hacer entender, ¿verdad? Que eh, el contrabando afecta gravemente la recaudación tributaria, la competencia comercial justa, ¿verdad? El comercio formal y la seguridad fronteriza, ¿verdad? Esto trae también otra serie de delitos en las fronteras que viene a afectar también esa seguridad social que hay, ¿verdad? Conductas comunes que podemos identificar, ¿verdad? Dentro del contrabando es introducir mercaderías, ¿verdad? Definitivamente sin las declaraciones, pasar productos por puntos ciegos fronterizos, ¿verdad? Ocultar mercancías dentro de algunos otros productos, ¿verdad? Como por ejemplo, les podría decir, hace un tiempo escuché un caso sobre alguien que importaba celulares y los traía dentro de bocinas, ¿verdad? Entonces, definitivamente el impuesto que se cobraba por un artículo de sonido a un celular era distinto, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, él evadía al fisco a través de esa acción que tenía, ¿verdad? Eh, Aquí dentro de este delito, ¿verdad? Eh, encontramos que nuestro sujeto activo puede ser cualquier persona individual o jurídica, porque hablamos de, como lo decía, de empresas, de comerciantes individuales o a través de algún tipo de empresa, ¿verdad? Eh, Aquí definitivamente el sujeto pasivo es el Estado de Guatemala, ¿verdad? Aquí es donde vemos claramente, ¿verdad? Que al engañar deliberadamente estos sujetos a la autoridad aduanera para pagar menos impuestos o para evitar parcialmente los tributos, aquí están cometiendo el delito de defraudación aduanera, ¿verdad? Aquí se da esa alteración de facturas, esa alteración de declaraciones, esa alteración de mercancías, como el ejemplo que les ponía, ¿verdad? En donde
ocultan de alguna manera el valor real de lo que están importando, usan documentos falsos, ¿verdad? Y declaran productos distintos, ¿verdad? Los bienes jurídicos tutelados, pues es la hacienda, la economía nacional y el control aduanero, ¿verdad? Las penas en que pueden incurrir: prisión, multa al valor equivalente a las mercancías que no hayan sido declaradas, el decomiso o comiso de mercancías y el cierre de establecimientos o empresas como tal, ¿verdad? Los delitos, como lo hablé también anteriormente, entre ellos podemos hablar todo el tema de falsedad material, ¿verdad? Falsedad ideológica, que lo encontramos pues en nuestro Código Penal, a partir de nuestros artículos 321 y 322, que fue parte de lo que tuvimos a materia de nuestro primer examen, ¿verdad? La defraudación aduanera, como para poderlo reafirmar, ¿verdad? Aquí está un ejemplo de cómo la SAT tiene totalmente integrado en su plataforma, ¿verdad? Facilita a todo el comerciante que pueda generar paso a paso todos los procesos de registro y gestiones aduaneras como tal, ¿verdad? En este caso vamos a platicar, ¿verdad? Por ejemplo, el caso que les decía, ¿verdad? A la hora de importar celulares o electrodomésticos, ¿verdad? A través de cualquiera de los puertos, declarando ese valor menor, ¿verdad? Entonces aquí viene y se comete esa defraudación aduanera, ¿verdad? Que es lo que arriba podemos ver, ¿verdad? Nuestro siguiente... Aquí podemos ver la diferencia entre contrabando y defraudación aduanera, ¿verdad? El contrabando se evita totalmente con el control aduanero, ¿verdad? La defraudación, existe el control aduanero, pero mediante engaño, pues se da, ¿verdad? El ingreso clandestino, ¿verdad? Es el contrabando y mercancías ocultas. En la defraudación aduanera, el uso fraudulento de documentos e información falsa, ¿verdad? Otros delitos tributarios que es importante mencionar: la resistencia a la acción fiscalizadora. Eso también ya lo vimos como parte de lo que está establecido en nuestro Código Penal, ¿verdad? Ocurre cuando el contribuyente impide que se hagan auditorías o inspecciones por parte de la SAT, ¿verdad? La apropiación indebida de los tributos. Cuando alguien retiene o no entrega al Estado lo que ha recaudado, ¿verdad? Por ejemplo, empresas que descuentan el IVA o el ISR, pero no hacen el pago correspondiente a la SAT, ¿verdad? Los que utilizan facturas falsas, NIT falsos y declaraciones. Dentro de todo esto, también se manejan documentos falsos, ¿verdad? Son delitos que también ya hemos visto, ¿verdad? La importancia del combate al contrabando. ¿Cuál creen ustedes que es según lo que ya vimos, cuáles son los más importantes, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia que tiene? ¿Alguien que pueda ahí decir? Contrabando, como se está omitiendo totalmente el tributo, entonces es importante porque los tributos ya no quedarían en el Estado, sino que los apropiaría la persona que está en contrabando, realizando el contrabando. Ok, gracias. ¿Quién más? Buenas noches, Ligda. Al final considero todos estos delitos contra el tributo, ¿verdad? Porque parte de lo que hace la SAT eso es recaudar estos tributos y redistribuirlo, ¿verdad? Y como dicen ellos, pues es parte de pagar impuestos, es parte del costo de vivir en una sociedad ordenada. Y luego, pues va a ir a las áreas, eso es lo ideal, ¿verdad? Nuestro mundo ideal, devolverlo a la población que tiene ciertas necesidades, ¿verdad? Y es que el dinero que utiliza el Estado para poder financiar
todo este aparato que nos debería respaldar en salud, educación, seguridad, que es a donde deben ir los tributos. Y realmente pues es todo, ¿verdad? No sé si recuerda usted dentro de los casos más sonados de defraudación tributaria en el tiempo de Ríos Morna, el señor Moreno, y se da actualmente mucho contrabando, porque esa es justo la diferencia, ¿verdad? De cigarrillos, eso se da bastante y hay mucho decomiso en el área, por lo menos para Jutiapa, que es donde tengo un poquito más de conocimiento. Solamente muchas gracias. Gracias por ampliar, sí, totalmente acertado, ¿verdad? Es defraudar la economía nacional como tal, ¿verdad? Es el bien jurídico que es la sociedad, el garantizar que la sociedad como tal pueda tener esas necesidades básicas que el Estado tiene como objetivo principal cubrir a través de esa recaudación tributaria adecuada, ¿verdad? Entonces aquí encontramos, ¿verdad? Que al no existir eso, ¿qué pasa? Hay pérdidas millonarias para el Estado, ¿verdad? La competencia desleal que se da a nivel interno, el ingreso de productos peligrosos que no podamos, al no tener la fiscalización adecuada y cumplirse los protocolos necesarios que ya se tienen previamente establecidos a través de los entes competentes, como, por ejemplo, una plaga, alguna enfermedad que pueda venir en algún contenedor por algún tipo de mercancía o producto que haya sido importado. Al no tener ese control aduanero adecuado por el tipo de contrabando, defraudación que se dé, puede ingresar al país. El ente encargado, que es el de protección fitosanitaria, que en este caso sería OIRSA, no tendría la oportunidad de poder fiscalizar y en algún momento generar la alerta para que en el país esto no sea una plaga que pueda afectar la parte agrícola en Guatemala. Entonces, ese ingreso de productos peligrosos o de plagas y enfermedades también es parte de lo que se ve dentro del sistema aduanero, ¿verdad? Financiamiento de estructuras criminales, pues definitivamente, ¿verdad? Todo el tema de contrabando viene asociado a todo esto, ¿verdad? Y la afectación a empresarios formales, ¿verdad? En el punto 2, competencia desleal, ¿verdad? Al no existir esa regulación correspondiente, pues también se da esa pérdida hacia los empresarios totalmente establecidos y que están apegados a ley, ¿verdad? Los delitos, vamos a entrar ya a conocer los delitos que tienen que ver con la protección del medio ambiente, ¿verdad? Aquí ya entramos a ver parte de nuestras leyes de protección ambiental, ¿verdad? Que era la que mencionábamos, nuestro decreto 6886 y nuestro decreto 10196, así como la ley de áreas protegidas 4-89. Esos son parte de lo que tenemos, ¿verdad? Importante recalcar que el delito de ambiente son conductas, ¿verdad? Del ser humano, ¿verdad? Que deteriora, destruye o pone en peligro el medio ambiente, ¿verdad? Todos los recursos naturales o los ecosistemas que dentro de el territorio nacional están siendo protegidos, ¿verdad? El medio ambiente, pues, constituye uno de los bienes jurídicos más importantes que nosotros tenemos y que se protege por el Estado. Si ustedes se acordarán, al inicio de nuestra clase estuvimos viendo parte de esos bienes jurídicos tutelados que era el medio ambiente, ¿verdad? Lo miramos desde el enfoque de las sanciones que imponía nuestro Código Penal, pero también como parte importante de esta ley, estas leyes especiales, nos hace ver de manera muy técnica y detallada cómo Guatemala regula todos estos casos de delitos ambientales y cómo enfrenta múltiples problemas ambientales el país, ¿verdad? Estos delitos, pues definitivamente ya no es solo la destrucción del patrimonio
sino que también viene, y de la biodiversidad, sino que también viene a afectar la salud pública, ¿verdad? El equilibrio ecológico y hasta incluso podemos decir, viene a afectar a otros países como tal, ¿verdad? Los bienes jurídicos que tenemos tutelados desde el punto de vista ambiental, pues el medio ambiente como el principal, ¿verdad? Los recursos naturales, la biodiversidad, la salud colectiva y el patrimonio ecológico, ¿verdad? Dentro de estos problemas comunes que podemos ver, ¿verdad? Aquí lo regulamos dentro de esa ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, en donde ahí están todas las obligaciones que debe proteger los recursos naturales y prevenir la contaminación. También encontramos la ley forestal que protege bosques y recursos forestales y la ley de áreas protegidas que protege reservas naturales de fauna y flora silvestre como tal, ¿verdad? Importante dentro de todos estos, vamos a mirar todos esos problemas o delitos como la tala, contaminación, incendios, tráfico, explotación de recursos naturales, ¿verdad? Aquí encontramos ya las leyes, ¿verdad? Aquí están con sus diferentes decretos. Y importante hablar de los delitos ambientales más importantes, ¿verdad? Hablábamos de que el delito ambiental es toda conducta que destruye o que deteriora o que pone en peligro el medio ambiente o los recursos naturales, ¿verdad? Que viene a afectar la biodiversidad y la salud, ¿verdad? Las fuentes de agua, los ríos, los bosques, el equilibrio en general ecológico, ¿verdad? Dentro de esta tenemos la contaminación ambiental, que esta viene a ser no solo del aire, es el agua, es el suelo, mediante toda sustancia o actividades peligrosas que puedan dañar el ambiente o la salud humana, ¿verdad? Ejemplos de eso podemos ver descargas de químicos en ríos, tirar desechos tóxicos, contaminar las fuentes de agua y emitir gases contaminantes. Yo les ponía hace mucho tiempo un ejemplo cuando estuvimos viendo todo lo de la protección del patrimonio. Mirábamos que se denuncian, por ejemplo, beneficios de café por la contaminación que estos producen a los ríos mediante la descarga de las aguas mieles, se les llama a esto, ¿verdad? Que son los residuos de cuando se procesa en los despulpadores el granito de café. Eso genera el agua, digamos, que lava el café, genera el lavado de la miel que tiene el grano de café. Esa miel trae o atrae a muchos insectos, ¿verdad? Y se genera un proceso de fermentación como tal, y les explico como para entender. Alguien diría, bueno, ¿qué es eso, verdad? Genera un proceso de fermentación y estas aguas, si no son bien canalizadas a través de los sistemas que se han establecido a través de las diferentes leyes para el uso y manejo de aguas residuales, esto va a caer a los ríos, ¿verdad? Esta contaminación como tal va a caer a los ríos y se ven afectadas las poblaciones porque ya no son aguas potables, ¿verdad? De alguna manera el río ya ha sido contaminado y esto genera daño ecológico como tal, ¿verdad? A todas las especies que se encuentren en el río. Aquí las sanciones por no manejar esas aguas residuales, pues vienen a entrar en los delitos que nos tipifica la Ley de Protección del Medio Ambiente, ¿verdad? Aquí les pongo un ejemplo y es importante. Guatemala ha recibido muchas denuncias por el río Motagua, ¿verdad? Miren esta montaña de desechos que tenemos como país en el río Motagua, ¿verdad? Es alrededor de, creo que de 80 municipios los que abarca
desde Guatemala hasta la frontera con Honduras. Es inmensa la contaminación que tenemos como parte de, y esto pues al final es parte de lo que hablamos de la contaminación, destrucción de flora y fauna, pero también de la salud, ¿verdad? Al no existir esa regulación, al no existir las sanciones correspondientes, porque los ministerios no se dan abasto para poder controlar esto, definitivamente como Guatemala estamos perdiendo nuestros recursos naturales como tal, ¿verdad? Vemos también dentro de la ley forestal, el decreto 101/96, la tala ilegal, ¿verdad? Y pues todos sabemos que es esta ley lo que busca es proteger los bosques y los recursos forestales como tal, ¿verdad? Pues el delito como tal es cortar árboles sin autorización, ¿verdad? De las autoridades competentes, ¿verdad? O se agrava cuando es en áreas protegidas, ¿verdad? Generando la deforestación, erosión, pérdida de la biodiversidad y la alteración climática que muchos ya la vemos, ¿verdad? Voy a mencionar 2 departamentos en los que más frecuente es eso. Yo he viajado frecuentemente hacia la zona de Alta Verapaz, toda la parte de Cobán, y es increíble la cantidad de camiones que salen con árboles, ¿verdad? Con grandes cantidades de madera, ¿verdad? No estamos seguros si esto es de manera legal, ¿verdad? Pero en dado caso, si esto se diera, existe el ente correspondiente, que lo vamos a ver más adelante, que se encarga de dar los permisos como tal, ¿verdad? Sin estos permisos, pues en teoría ya entran en ilegalidad, ¿verdad? Porque están deforestando y erosionando los territorios que han sido protegidos en algún momento, ¿verdad? Un ejemplo de estos que les puedo poner, por ejemplo, hay también leyes internacionales que intervienen. Dentro de esos, Europa nos ha impuesto a nosotros una serie de medidas que son denominadas la debida diligencia. Esa debida diligencia es que a partir de cierto año, en este caso creo que es a partir de 2021-22, Guatemala tiene que asegurarle a Europa que toda la importación de maderables que pueda estar haciendo o la importación de cualquier producto que se dé dentro de áreas forestales, no haya sido erosionado o deforestado. Si esto se dio, Europa va a detener toda la importación de cualquier tipo de producto que Guatemala esté comercializando con ellos. Entonces tenemos sanciones internacionales también en donde tenemos que regular a través de ciertos procedimientos o ciertas medidas que Guatemala tiene que demostrar, en donde las áreas en las cuales y vamos a seguir tomando el ejemplo del área de café, en donde las áreas que ahora aparecen con café, digamos, no hayan sido antes áreas boscosas, ¿verdad? O, por ejemplo, se tengan cafetales, haya habido un proceso de renovación de cafetales y estas áreas ahora ya no sean para cafetal, sino que para tienda. Esto lo regula la Unión Europea y a través del sistema de georreferenciación, Guatemala tiene que asegurar que no ha habido esa tala indebida y que no ha cambiado el uso de la tierra como tal, ¿verdad? Entonces, hemos ido evolucionando, pero definitivamente como país tenemos unos grandes retos a nivel internacional para poder demostrar que Guatemala hace la aplicación de sus leyes en temas forestales y mejoramiento del medio ambiente apegado a la ley, ¿verdad? Incendios forestales provocados, ¿verdad? Se sanciona a quien provoque incendios. También mirábamos
en clases anteriores, ¿verdad? A veces por las prácticas agrícolas que existen, ¿verdad? Se pierde el control y existen incendios. Hay casos en los cuales sí es por negligencia que se provocan los incendios y definitivamente la destrucción de flora y fauna, la contaminación del aire y el daño ecológico irreversible que ocasiona estos incendios genera un gran riesgo para las comunidades y por ende para el Estado como tal, ¿verdad? La explotación, bueno, me falta aquí tráfico ilegal de especies, ¿verdad? Aquí en el tráfico ilegal de especies hemos escuchado siempre que capturan, transportan, venden y comercializan animalitos, fauna y flora que es protegida y que tiene ciertas restricciones como tal, ¿verdad? Aquí vemos que la venta ilegal, la más común, hemos visto loritos, tortugas y toda la comercialización de especies exóticas desde leones, tigres, panteras, todo este tipo de fauna que es comercializada de manera ilegal está regulada, ¿verdad? Hay una serie de decomisos constantes que está realizando el Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad? Donde decomisa estas especies silvestres que son vendidas, ¿verdad? Incluso algunas maltratadas. El Ministerio Público, conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente, también se encarga de hacer esas requisas, ¿verdad? Y de arrebatar a estas especies que están siendo de alguna manera traficadas o explotadas en algún momento, ¿verdad? La explotación de recursos naturales como tal, ¿verdad? Esto pues definitivamente es la extracción de nuestros recursos sin cualquier tipo de autorización, ¿verdad? Para eso cualquier empresa que venga al país, nacional o internacional, que quiera ejercer la explotación de nuestros recursos como tal, tiene que solicitar los permisos correspondientes, ¿verdad? Volvemos a caer en el tema de la extracción ilegal de madera, ¿verdad? La minería ilegal que se dé y la extracción en ríos como tal también, ¿verdad? Materiales en ríos que socaven las cuencas de estos y definitivamente haya un desequilibrio en la cuenca de cada uno de estos, ¿verdad? Instituciones importantes, que era lo que yo les mencionaba anteriormente, ¿verdad? En materia tributaria tenemos la SAT, está el Ministerio Público, la Policía Nacional, aduanas, ¿verdad? Y en materia ambiental tenemos al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el MARS, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Instituto Nacional de Bosques, que es el INAP, y también el Ministerio Público que interviene aquí, ¿verdad? Hay una serie de mecanismos también que es una especie como de una policía especial dedicada al medio ambiente, que también se encarga de verificar en temas agrícolas y de hacer una serie de requisas en los departamentos para verificar si las personas que están entrando a cualquier tipo de área, ya sea boscosa o a cualquier hacienda o finca, tengan los permisos necesarios para portar, en este caso no son armas, sino portar sierras, ¿verdad? Motosierras y cualquier tipo de maquinaria que sirva para tala de árboles, ¿verdad? Estos son parte de lo que se tiene como institucionalidad establecida para la regulación mediante las leyes que hemos visto, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Que la protección de todo esto que viene a tipificar estas leyes, lo que busca es que
haya esta protección adecuada de cualquier cuenca de río que evite las crisis de pérdida de agua, ¿verdad? Pérdida de bosques, extinción de especies, contaminación masiva, que es como el ejemplo que vimos en el video, y definitivamente desastres ecológicos en el futuro, ¿verdad? Importante de establecer que tanto los delitos tributarios como los delitos ambientales vienen a afectar, y era lo que ustedes mismos observaban cuando les hice la pregunta, ¿verdad? Vienen a afectar directamente el desarrollo y la estabilidad del Estado como tal, ¿verdad? El cómo el Estado pueda brindar esas garantías mínimas que necesita el guatemalteco y necesita la sociedad, ¿verdad? Los delitos tributarios y aduaneros perjudican, ¿verdad? La economía nacional, reduciendo los ingresos públicos. Vienen a fortalecer esas estructuras criminales, ¿verdad? Que vinculan directamente al comercio ilegal, como lo miramos, ¿verdad? Por otra parte, los delitos ambientales ponen en riesgo, pues, toda la biodiversidad, ¿verdad? La salud de la población, ¿verdad? Muchas de estas conductas, y ahí es importante entender, no se regulan únicamente como lo hemos visto con el Código Penal, sino que entran en vigencia nuestras leyes especiales, ¿verdad? Hasta el poder hacer el análisis, como les decía, de el cambio de uso de la tierra, ¿verdad? Para poder exportar cualquier tipo de producto o mercancía que nos reciba bajo los estándares internacionales cualquier mercado, hasta poder identificar la explotación de animales a nivel nacional, ¿verdad? La correcta aplicación de los fundamentos de estas normas en los tipos de delitos que hemos visto vienen a proteger, pues, nuestra economía nacional, el medio ambiente, la seguridad jurídica que se tiene y, por ende, el bienestar colectivo de nuestra sociedad como guatemaltecos, ¿verdad? Eso es importante hacerlo ver para relacionar, pues, estos delitos y cómo su impacto a nivel de nuestra sociedad es de gran relevancia, ¿verdad? Bueno, jóvenes, con esto estamos concluyendo nuestra clase del día de hoy. El contenido que hemos estado viendo, vamos a, en esta última unidades que estuvimos viendo, fueron muchísimo más enfocadas a entender las leyes especiales que estuvimos viendo en los primeros delitos. Pues la verdad es que esto viene a facilitar ya mucho de lo que vayamos a ver en nuestro examen final. Lo tenemos el próximo 25. Voy a verificar. Lo tenemos, sí, el 26. 26 lo tenemos. El próximo 26 tenemos nuestro próximo examen, ¿verdad? Martes 26. Tienen ahorita, pues, fin de semana largo para poder estar atendiendo, porque muchos de ustedes sé que van a iniciar ya exámenes a partir del siguiente lunes. Yo espero concluir todo lo que les tengo pendiente entre mañana y pasado para que ya ustedes puedan ahí ir viendo cómo están sus resultados. Y bueno, jóvenes, nos hablamos, primero Dios, el martes 26